Astoria Producciones presenta Ataraxia, vivir en calma, con Gerardo Casasus. El arte de autoestimarse es el nombre de nuestro capítulo el día de hoy. Y es la segunda vez que lo grabo porque acá en producción no grabó el audio. Entonces un tal Mario N, no vamos a quemar aquí gente, que le voy a pedir unos tacos por hacerme grabar esto 2 veces. Y está bien, sirve de volver a repetir y pulirle las cosas. Entonces vamos a hablar de la autoestima. Un tema un poco cliché a veces, ¿no? Que siempre te dicen, no, es que tú tienes que trabajar el autoestima. Pero quiero hablar realmente qué es el autoestima ahora sí, porque ¿cuántas veces no nos dicen como, no, es algo que tú tienes que trabajar, es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que mejorar? Pero nadie entiende realmente qué es el autoestima. Hay muchos mitos alrededor de este tema que los vamos aquí a desmitificar. Hay mucha información que la verdad creo que va a ser de mucha utilidad. Entonces nos vamos a ir por fuera del del cliché, por fuera del cliché y de todas estas cosas que nos mencionan. El autoestima es un hábito más que una personalidad. Es el hábito de autoestimarse. Muchas veces pensamos que la autoestima es un rasgo de personalidad que algunos tienen y otros no tienen, como si hubiera un grupo de personas que nacemos con alta autoestima y un grupo de personas que nacieran con bajo, y como si ya esto hubiera valido madres y no tuviéramos otra alternativa. No funciona así. El autoestima es algo que fluctúa durante la vida. Es decir, no es, yo puedo tener un alto autoestima a mis 19 años, uno bajo a los 20, uno alto de mis 21 a mis 23, uno bajo a mis 24. Inclusive puede fluctuar en periodos más cortos de tiempo. Puedo tener un día o una semana con el autoestima muy alto y un día o una semana con mucha inseguridad personal. Entonces, si es algo que fluctúa, ya podemos deducir que no es algo con lo que se nace o no. Hay otro mito que le afecta mucho a este tema, que pareciera que nos afecta el amor que recibimos o la protección que recibimos durante la infancia, durante los primeros años de vida. Vamos a ver, si es cierto, una persona que se le trató bien cuando era niño, aprende a tratarse bien. Una persona que se le trató mal de niño, pues no sabe o de dónde se va a tratar bien. Nuestro cerebro aprende e imita. Entonces, si toda mi vida me trataron mal, es muy poco probable que yo sepa cómo tratarme bien si yo nunca lo vi en casa. Velo de esta forma. Yo hablo español no por una cuestión genética. Yo hablo español porque lo observé de mis padres toda la vida y lo imité. Si a mí me hubiera adoptado una familia de coreanos cuando yo nací, ahorita yo estaría hablando en un fluido coreano con mi misma genética. Entonces, así como yo puedo aprender diferentes lenguajes según lo que observé durante mi infancia, yo puedo también aprender a quererme según como me quisieron. Sin embargo, no garantiza tampoco cómo voy a autoestimarme cuando sucedan circunstancias complicadas, que ahorita voy a hablar un poco más de esto. Si bien una cosa que yo voy a estar repitiendo en todos los capítulos de este podcast, en todo lo voy a repetir, es: sí es cierto que somos víctimas de lo que nos sucede, pero somos responsables de lo que hacemos con ello. Sí es cierto que a mí me afecta si no me quisieron o me trataron mal o viví episodios traumáticos o de abuso durante mi infancia. Es cierto que me va a afectar. Yo soy víctima de esta circunstancia que va a afectar a cómo me trato, a cómo me estimo. Pero también yo soy responsable de qué voy a hacer ahora. Afortunadamente hay ciertas cosas que si yo empiezo a hacer este segundo en adelante, esta seguridad personal va a ir en aumento. Entonces, ya sabemos a estas alturas del podcast, del capítulo, que no es genético, que sí influye el desarrollo de la infancia, pero lo que va a determinar el nivel de cómo me estimo a mi persona va a depender de los factores de las cosas que yo haga a partir de este momento en adelante. Entonces, esto es bien bonito. Básicamente lo que te estoy diciendo es que es tu responsabilidad, tu seguridad personal, independientemente de las circunstancias que te afectaron. Partiendo de esto, entonces, ¿qué cosas podemos hacer
que mejoren la seguridad personal. Hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de estar haciendo un constante análisis de cómo somos nosotros y cómo nos tratamos. Esto tiene muchos efectos en la supervivencia. Desde lo más primitivo, como salvar mi vida si me está persiguiendo un animal, a mi cerebro le conviene saber cuál es mi capacidad de velocidad, cuál es mi capacidad de brinco, cuál es mi capacidad de reacción. Si me está persiguiendo un perro en la calle y me topo con un callejón sin salida, pues mi cerebro debe tomar una decisión si trato de brincar la pared o si me regreso a golpear el perro o si me agacho a agarrar una piedra. Entonces, saber mis capacidades de reacción, mis capacidades de velocidad, le convienen al cerebro conocerlas para tomar decisiones de vida o muerte. Yo me acuerdo mucho una vez estando en Ciudad de México, me tocó estar en un cuarto piso cuando empezó un temblor. Y no sé cómo le hice, pero me acuerdo que bajé las escaleras en una fracción de segundo porque iba brincando como de 10 en 10 escalones. No, exageré un poco, como de 5 en 5 escalones. ¿Y por qué hice eso? Y otras personas se quedaron paralizadas en el piso de arriba y otros se escondieron abajo de un mueble. Porque cada cerebro sabe cómo las capacidades de uno para salvar en esa situación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el autoestima? Pues así como el cerebro conoce nuestras capacidades de velocidad, nuestras capacidades de brinco, nuestras capacidades de reacción, también sabe nuestras capacidades de resolver los conflictos y las consecuencias que vamos a tener en nuestra vida cuando logramos o no logramos las cosas. Entonces, dependiendo de cómo me trato a mí mismo, el cerebro percibe cuál es nuestro valor. Entonces, nuestro valor percibido depende de la manera en que nos tratamos a nosotros. Y eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque más o menos lo que se ha estudiado es que como yo me he tratado a mi persona en los últimos 60 a 90 días, va a generar el aspecto que el cerebro percibe de mí, de mi ser. Si yo tengo 60, 90 días resolviendo los conflictos de una manera, voy a llamar positiva, lo que sea que eso signifique, automáticamente mi autoestima va a ser muy alto y me voy a sentir con la capacidad de resolver lo que venga y me voy a parar con una seguridad enorme ante la gente y me voy a sentir confiado de lograr las cosas. Pero si yo tengo 60, 90 días que mi reacción no es la más adecuada, pues es muy probable que yo me voy a empezar a sentir un poco más bajo, un poco más agachado, un poco más inseguro y con menos capacidad de hacer las cosas. Entonces, yo puedo saber mi nivel de autoestima dependiendo de cómo me trato cuando las cosas no salen como yo quiero. ¿Qué pasa? Nosotros no somos unos robots o unas aplicaciones que yo me puedo ir a los ajustes y desactivar cosas de mi ser. O sea, yo no soy un robot, yo soy un ser humano. Y una de las características que se nos ha olvidado como especie que somos es que nos vamos a equivocar cientos de veces, miles de veces. Hace rato yo estaba hablando con el equipo que hacemos este podcast y decía, para mí todo este año, que es el primero, va a ser de estarla regando y regando y regando y regando, porque van a salir muy malas cosas, como les mencioné. Este episodio es la segunda vez que lo grabamos. A lo mejor lo vamos a tener que volver a grabar si esto sale mal. Si se fijan, me equivoco, me puede notar un poco nervioso, porque es parte de este proceso. Se nos ha olvidado, como que siento yo que ya estamos cada vez más acostumbrados entre que las aplicaciones, los robots y las inteligencias artificiales. Creo que se nos está olvidando que nosotros no funcionamos de la manera en que funciona un robot o una computadora o un bot. Nosotros fallamos y fallamos y todo el sistema funciona en base a fallar cientos y miles de veces. Si yo comprendo este aspecto de cómo el ser humano falla y yo acepto esta verdad, que quiero que te la tatúes en tu memoria, que yo soy imperfecto e inconstante, que quiere decir que me equivoco muchas veces y no siempre tengo la misma constancia. Si yo acepto esta verdad, puedo empezar a tener una relación diferente con el error y el fallo, porque el error y el fallo se vuelven parte fundamental de la vida y del aprendizaje. Entonces, cuando una persona falla, si se trata terrible, si te dicen, no, soy un imbécil porque me comí estos tacos, cuando se supone que yo debería de estar a dieta.
Soy un idiota porque no debí de haberle dicho a mi jefe esto en la junta. Soy un flojo, perezoso porque debí de haberme parado hoy para hacer ejercicio porque me propuse y ya pagué 3 meses en el gimnasio. No, te puedo dar N cantidad de ejemplos de cómo son situaciones que todos vivimos, pero te tratas feo, pues el cerebro aprende que tu valor merece ser tratado feo. Si yo soy el que me está tratando mal cuando me equivoco, cuando fallo, pues el cerebro no tiene este sentido de autoestimarse, afectando directamente en el valor percibido. Y si mi valor se está percibiendo de manera baja, pues automáticamente voy a estar con un lenguaje corporal de mayor protección, me voy a sentir más tímido y voy a batallar para expresar mis ideas. Si yo, principal responsable de estimarme, no lo hago, me va a afectar 100 veces más lo que la gente opine de mí. Entonces, cuando doy una opinión, si me dicen algo de lo que yo no estoy, de lo que no estén de acuerdo, pues me voy a hacer sentir como que me está afectando lo que ellos me están diciendo con mucho mayor proporción. Ahora, ¿qué pasa si cuando las cosas que me salen mal, si cuando me equivoco y cuando fallo, me trato bien, entiendo, digo, bueno, soy ser humano, reconozco que la regué, va a tener consecuencias mi error, puedo tener problemas en el trabajo, puedo tener problemas en mi salud por mi error, lo reconozco, pero lo voy a hacer mejor. Y yo me empiezo a tratar con ese apapacho, ese abrazo, de decir, bueno, para la próxima será otra oportunidad, acepto mi error, lo voy a hacer mejor mañana, entiendo que es difícil, voy a ver en qué fallé. Si yo empiezo a tener esta práctica de tratarme bonito cuando me equivoco, el cerebro, después de un periodo aproximado entre 60 y 90 días, que es lo que dura la adaptabilidad humana, que creo que podría ser un buen tema, hablar de la adaptabilidad humana, cómo funciona, porque hay unos mitos por ahí, ¿no? De que agarramos el hábito en 28 días y estas cosas que confunden luego a la gente, pero bueno, lo voy a apuntar para un tema más adelante. Como nosotros nos tardamos 60, 90 días en adaptarnos y mi cerebro me está tratando bien las veces que fallo, o yo me estoy tratando bien las veces que fallo, al cabo de 2 o 3 meses voy a tener muchísima seguridad y me va a importar poco si la gente me corrige los errores. Y eso es lo que conocemos como una autoestima alta. Entonces te fijas que es más un hábito o una forma de hacer las cosas que un rasgo de personalidad. Es la parte interesante. Vamos a verlo como el gimnasio y los músculos, ¿no? Si yo voy al gimnasio todos los días durante 20, 30 minutos, eventualmente me voy a poner mamado. No porque yo vaya hoy 8 horas al gimnasio me voy a ver diferente. Es hacer poquito durante todos los días, durante 2, 3 meses, me va a hacer empezar a ver la diferencia. Esa es la forma, así como los músculos se trabajan, el autoestima se trabaja con mini acciones de todos los días. Micro, chiquititas acciones todos los días. Principalmente cómo me trato cuando me equivoco. Esa es la clave. Ojo, hay algo que todos vamos a tener que hacer este examen difícil de ser conscientes del trato. Porque venimos de una educación donde se nos castigaba el error en la escuela, ¿no? Cuando te ponía la tachita el maestro, cuando te salía baja calificación, pues a veces venía el chanclazo de la mamá o el regaño, el castigo, que creemos que equivocarnos está mal. Entonces, nuestra naturaleza, si te fijas, cada que te equivocas en el trabajo, en la vida, te recalcan tu error. Nuestra naturaleza es recalcarnos nuestros errores de manera agresiva, como si nosotros mismos fuéramos nuestro capitán militar para este entrenamiento de ser perfectos. Entonces, esa es la naturaleza. Si yo quiero ir en contra de lo que es mi naturaleza, yo necesito hacer un esfuerzo consciente. Entonces, naturalmente, yo no me voy a despertar y tratarme bien cuando las cosas me salgan mal. Yo voy a tener que hacer este esfuerzo consciente. Y ese es el reto o la invitación que te hago si escuchas este capítulo, para que vayas probando el esfuerzo consciente de cómo te tratas cuando fallas por un periodo aproximado entre 60 a 90 días, y eso te va a hacer sentir de una manera con más seguridad la próxima vez que te enfrentes ante críticas o circunstancias inesperadas, y eso es lo que conocemos como autoestima alta.
Ahora vamos a pasar a un segundo bloque y vamos a tener varias secciones ahí. Vamos a hablar de más consejos sobre este aspecto. Vamos a tener lo de la pregunta del día que ya empezamos a hacer desde la semana pasada y nuestro top 5 que va a estar muy interesante y muy gracioso el día de hoy. Entonces quédate para este segundo bloque. Ya estamos, segundo bloque. Traigo una sección que empezamos desde la semana 2, que yo le llamo Top 5. Aunque está medio 90s el nombre. Hay que buscar un nombre así como más para la chaviza, ¿no? Top 5 sonaba como lo de los programas de MTV y D99, ¿no? Todo eso. Pero bueno, son 5 cosas de un tema en específico y lo estamos implementando. Lo comento porque me interesa saber si esto lo ven atractivo como parte de estos capítulos. Quiero que estos capítulos sean como una construcción que hagamos tú y yo. Entonces, todo lo que me comentes lo vamos a tomar muy en cuenta. Y te quiero platicar antes de decirte esta sección. Te quiero hablar de un personaje que yo admiro mucho, que se llama Prem Dayal. Y él es un autor que ha dedicado mucho su vida a la investigación sobre la meditación y los efectos positivos a nivel neurotransmisor de la meditación, de la conciencia, del esfuerzo consciente. Y él ha estado en Tíbet, si mal no recuerdo, estuvo incluso varios años con monjes tibetanos. Y algo que le encantó fue cuando vino a México. Y si mal no recuerdo, él ya se quedó a vivir en México. No me hagan mucho caso con eso. Pero cuando él llega a México se da cuenta que el léxico mexicano, nuestras palabras o maldiciones mexicanas, tenían un poder mucho mayor que los mantras, incluso los mantras budistas y los mantras tibetanos. Y descubrió que el utilizar mantras mexicanos resumían enseñanzas que a veces se tardaban 10 o 20 años los monjes en el Tíbet. Él es el autor de un libro que se llama, creo que se llama Me Vale Madres y otros mantras mexicanos, si mal no recuerdo es el nombre del título es el título del libro. Y hoy para esta sección se me antojó traerlo su información, sus consejos. Y hay 3 mantras. Ya sé que les dije que la sección se llama 5, pero pues hay 3. Él nada más escribió 3 y voy a hablarles de estos 3. Hay 3 mantras que quiero ponerlos aquí y darles una breve explicación. Siento que va a ser de mucho interés. Y el primero que él habla, que es de alta liberación, es Me Vale Madres. Y quiero explicarle un poco el contexto de este mantra. Que básicamente para la gente que no es mexicana y no está familiarizado con este folclore mexicano, pues significa no me importa. Y es que si nosotros nos vemos como la especie cavernícola que somos, porque como dice Robin Dunbar, un antropólogo que admiro mucho, los seres humanos somos cavernícolas tratando de entender el siglo XXI, ¿no? Porque seguimos teniendo estas conductas con las que nacimos desde como especie hace 100,000 años. Si tú analizas al ser humano como animal, es un animal muy torpe en combate. O sea, el ser humano no tiene la fuerza de un gorila o el olfato de un perro o la vista de un águila o la agilidad de un jaguar. Por donde lo veas con cualquier animal salvaje, perdemos, no tenemos una posibilidad contra ellos. Entonces, ¿cómo sobrevive nuestra especie en un ambiente tan hostil como la naturaleza? Pues gracias a la cooperación y a la sociabilidad. Entonces, durante milenios necesitábamos la aprobación de la gente para sobrevivir. Durante milenios necesitábamos que la tribu opinara que hacíamos las cosas bien, que nos retroalimentaran que lo hacíamos correctos, que fuéramos aceptados. Porque cuando un cavernícola era rechazado de la tribu, este cavernícola se moría de hambre, de frío, devorado por un animal, sin posibilidades de supervivencia. Entonces, hoy nacemos con las mismas... con la misma genética o las mismas cualidades del cavernícola, a pesar de que hoy no me mata hacer el ridículo, porque si me expulsa de mi grupo de amigos no es mortal,
sigo creyendo que está pésimo y que eso está mal y me sigue dando mucho miedo la opinión ajena. Entonces, la gran mayoría de las personas está siendo hoy limitada por la opinión pública, por lo que va a pensar el vecino, el suegro, el amigo, el tío, la pareja, los hijos, como creemos que si no me aceptan lo que yo voy a decir o hacer está mal y me van a expulsar, como creemos que eso va a pasar, estamos limitados a hacer las cosas. Yo soy el primero que es afectado por esto. De hecho, yo les decía, cuando empecé a grabar, pues lo que me da miedo de grabar es lo que van a opinar ustedes de lo que estoy haciendo, porque tengo genes que creen que su opinión me puede perjudicar. Entonces, si yo comprendo que esto no es cierto, si yo comprendo que hoy, siglo XXI, no necesito de una aprobación para sobrevivir, deja de tener más sentido. Entonces, pues me vale madres. Es como uno de los mantras más poderosos que yo te recomiendo que tengas cuando digas, me estoy sintiendo en este momento limitado, limitada por lo que otras personas puedan pensar. Segundo de los mantras mexicanos para la liberación del espíritu, como dice Prem Dayal, no es mi pedo. Ese me encanta, es de mis favoritos. Básicamente significa no es mi problema para los que no conocen del folclore mexicano. No es mi pedo, no es mi problema. Tenemos esta tendencia de querer resolver la vida y los problemas de todas las personas. Vamos a ver, no está mal hacer algo por alguien que quieres, hacer algo por alguien que amas, que es importante para ti. No está mal ayudar a las personas a resolver sus propios conflictos. Pero lo cierto es que hay un límite de nuestra capacidad de resolución. Nosotros no podemos estar resolviendo lo de todas las personas y al mismo tiempo resolviendo lo propio, porque no nos da la capacidad, no porque no queramos, sino porque estamos limitados a hacerlo. Para los que juegan videojuegos, imagínense que es como una barrita de energía que aparece en la pantalla aquí arriba y esta se va agotando cada que tú dedicas tu energía a resolver un conflicto. Entonces imagínate que es como si tú si tú amanecieras con 100 puntos de resolución. Imagínate que esto es como un videojuego. Entonces tú te levantas y empieza el primer problema, ¿no? Vas a desayunar y resulta que querías unos huevos y ya no hay huevos en la cocina. Vas a tener que resolver ese problema. Es un problema sencillo, te va a costar 2 puntos resolverlo. Y después vas al trabajo y te topas que un cliente muy importante se está saliendo. Bueno, es un problema más grande, pues vas a utilizar 25 puntos de esta barrita de resolución. No sé si te ha pasado que hay veces en donde ya resolviste tantos problemas que llegas a casa y ya estás devastada porque ya se agotó esta barrita. Entonces estamos limitadas nuestras capacidades de resolución todos los seres humanos. Todos tenemos la misma capacidad de resolución. No es que haya unos dioses genéticos elegidos por el universo que tienen mucho más capacidad. Solo hay gente que gestiona mejor esa barrita. ¿Qué tanto de esa barrita la estás utilizando para resolver los conflictos de personas que no eres tú? Por eso, repitiendo el inicio, no pasa nada si hay gente de la que tú amas y les quieres ayudar. No estoy en contra de eso, pero si tú le dedicas gran parte de tu barrita a ese tipo de gente, pues no vas a tener tiempo para poder encontrar las mejores soluciones para ti. De ahí que el mantra de no es mi pedo o no es mi problema te va a ayudar mucho para poder deslindarte de toda esa gente que ya se acostumbró a pedirte que le eches una mano, y pues primero también estás tú antes que cualquier persona. Y el tercero de los mantras que te recomiendo, que para mí es el que escogí como el mejor de todos, porque pues es el arte de autoestimarse, el título de este episodio, es soy un chingón. Ese me encanta, que básicamente significa yo soy muy bueno para todo. Repítetelo cada que tú puedas, mírate en el espejo y di, yo soy un chingón y puedo con lo que sea, con lo que venga yo voy a encontrar la manera de hacerlo. Nosotros vamos a generar ciertas hormonas cuando yo realmente creo que yo tengo la capacidad de hacer algo, de lograr algo, de
de resolver los conflictos, y yo creo que puedo con eso, automáticamente se llenan hormonas dentro de nuestro organismo que aumentan los niveles de resolución, perdón, de autoestima, aumentan los niveles de testosterona en el organismo que nos hacen sentir mucho más poderosos, con más capacidad de resolver, y esto nos ayuda mucho para aumentar esto de lo que estamos hablando, que es el arte de autoestimarse. Entonces, me vale madres, no es mi pedo, soy un chingón. Son los 3 mantras que quiero que te lleves para esta semana, que te va a ayudar muchísimo a entender nuestro propio arte de querernos a nosotros mismos. Y bueno, como estamos llegando al final, tenemos la parte de la pregunta de la semana. Estas preguntas las sacamos de sus comentarios porque nos gusta, pues lo hacemos más interactivo, hacemos una especie de sorteo. Espero que pronto tengan que ser como 5 tinas para poder llenar todas sus preguntas. Ahorita todavía se ve medio chiquito, pero vamos a ir creciendo. Así que pregúntenos las dudas que ustedes quieran. Y la pregunta que tenemos para el día de hoy es que si es malo. Me encantan este tipo de preguntas porque ya empiezan directamente con un juicio, y nada está mal ni nada está bien. Hay que memorizarnos eso. Que si es malo llorar por todo, es la pregunta que nos hacen. Bueno, pues partiendo de mi inicio, que nada está bien y nada está mal, o sea, no hay una cosa que esté mal. La pregunta siempre, la mejor pregunta que nos podemos hacer siempre es, ¿esto lo quiero o no lo quiero? ¿El resultado de esto me gusta o no me gusta? ¿Esto me detiene a convertirme en quien quiero ser o me bloquea a convertir o me incita a convertirme en quien quiero ser? Si yo tengo objetivos en mi vida, si yo tengo ideales que yo quiero tener, esto me está dando un paso hacia adelante o hacia atrás. Llorar por sí mismo no es malo. De hecho, llorar es una de las cosas más bonitas que tenemos, porque nuestras lágrimas cuando lloramos están cargadas de las hormonas que nos están generando estas mismas emociones, y es una forma de autorregulación preciosa que tenemos. Además, funciona como lenguaje de comunicación para tener empatía entre la gente. Entiendo que el llanto ha sido satanizado, pero por una cuestión cultural y no biológica. Estas tonterías que te enseñan de niño, ¿no? Como los hombres no lloran, o llorar es un sinónimo de debilidad. Es una estupidez, carece de pies y de cabeza esto. Llorar una persona puede ser sumamente fuerte, sumamente valiente, sumamente poderosa y llorar bastante. Yo personalmente lloro en casi todas las películas. Es un proceso natural de regulación. Si nunca se nos hubiera enseñado que llorar es un problema, todos lloraríamos por cualquier cosa que genere una emoción alta. Entonces, la respuesta rápida, llorar por todo, te habla de que eres una persona sensata y que funcionas perfectamente bien. Si a ti te está afectando esto y te está impidiendo algún tipo de desarrollo por alguna cosa concreta, pues a lo mejor valdría la pena explorar qué te está haciendo llorar por todo. Pero en esencia, el hecho de llorar simplemente no nos habla de que es un problema por sí mismo. Espero haber respondido correctamente esa pregunta. Escríbenos, y voy a cerrar con un gancho para el siguiente tema. Vamos aquí la siguiente semana, el siguiente episodio, vamos a hablar de la personalidad y los mitos de la personalidad. Y aquí de antemano les digo que cuando hablo de este tema, mucha gente, sobre todo psicólogos, se me echan encima. Va a generar mucha polémica porque hay muchos mitos sobre la personalidad. Entonces vamos a hablar qué genera la personalidad de las personas, cómo se forma, qué mitos existen de la misma, y qué pasa si yo tengo, esto es lo principal, qué pasa si yo tengo una forma de ser o algo arraigado en mí, como, no sé, ser muy enojón, muy flojo, y que yo ya no lo quiero tener en mi vida. ¿Se puede realmente cambiar o es algo que realmente ya viene de fábrica? Es lo que vamos a estar explorando. Así que comparte, comenta y síguenos para más episodios y más información. Nos vemos. Astoria Producciones Presentó
Ataraxia. Vivir en calma, con Gerardo Casasus.